espacio público y pueden funcionar también como una especie de enlace del proyecto a las zonas del sur del distrito. Esto para así generar como una especie de conexión entre el sur y el norte en una futura aplicación de conjunto de todo el distrito, ya con el proyecto ya instalado en el sitio. Si quieren, podemos seguir. Sigue el mapa 5. Sí, que acá se ve como 6. Ajá. David, ¿lo comentó usted o...? Si quiere, comienzo yo y después sigue usted y después yo. Ok. Pues puedes poner en la intro del mapa. Ajá. Ok, dentro del tema 5, lo que vamos a analizar es las actividades económicas actuales, o sea, la oferta y las actividades que pueden ser compatibles o potenciales dentro del proyecto. También comparar con la propuesta de Tandem y sobre vivienda vertical vamos a hacer un análisis de la tipologías de vivienda vertical que existen en la zona, expandiendo un poco el mapa, salirnos un poco del distrito hospital también para hacer la comparación un poco más amplia y también que sean tipologías nuevas, construidas o en anteproyecto durante los últimos 5 años o 6. Esto con el fin de entender el mercado, porque estábamos leyendo un artículo de El Financiero y menciona, bueno, el artículo es ¿por qué los complejos de uso mixto son cada vez más comunes en Costa Rica? Y menciona que es vital entender cuál es el mercado al que se va a dirigir y también con el fin de alinear las características de la oferta con las necesidades demandadas. Si queréis, seguís vos. Bueno, este mapa, la intención es tener un plano general del contexto en el que se desenvuelve la T24 con sus respectivas colindancias. Y así se tiene una idea de cuáles son los usos de suelo basados en información de mapas de la municipalidad y basados también en los mapas de Tandem. Entonces, abajo de este mapa, que es un mapa a nivel macro, un poco de la idea de cuáles son los usos por sector. Y luego ya este mapa lo que habla es de los usos de suelo. Estos mapas son de la municipalidad. Si quiere lo paso a Cris. Igualmente también son los diferentes usos que se desarrollan cerca del sector. Páselo. Y luego aquí se da una idea más específica, por decirlo así, de cuáles son las actividades que se generan en el sitio. Páselo. Y luego que es la zonificación de Tandem, que es, como decía Debbie al principio de los objetivos, que es identificar la oferta actual, que no va muy alejado a lo que nosotros vemos de igual manera, ¿verdad? Y también que hace una especificación del uso mixto industrial y comercio, donde especifica cuáles no son permitidas, cuáles actividades no son permitidas y cuáles sí. Si quiere lo pasa. Y luego, esta es como la visión que tiene Tandem, como del futuro cercano, se podría decir, de lo que se va a desarrollar en la zona. Y cuáles son con este mapa se ayudan a especificar más adelante cuáles son los actores del contexto o cuáles son los predios que van a utilizar
posteriormente para hacer los anteproyectos. Si quiere, continúa. Como se especifica aquí. En cuanto al plano social, dice que van a tener un carácter de innovación económica a la zona, ampliando la oferta laboral en diferentes escalas, principalmente en sectores terciarios. Esto también brindando vivienda, trabajo y recreación en espacios más cortos, reduciendo la movilidad. Si quiere, continúa. Y, bueno, Chris, devuelves un toquecito. Acá, dentro de este contexto, de los actores del contexto, Jamber menciona, Tandem menciona a Jamber como un actor directo del contexto y como un posible candidato a utilizar dentro del proyecto. Ahora sí, si quiere, continúa con la otra. Y luego aquí se especifican cuáles van a ser las actividades por edificio. Y se puede notar que Jamber lo dejan por fuera dentro de las posibilidades de uso dentro del proyecto. Esto lo podemos tomar como una oportunidad de articular los barrios del sur con el norte, como un espacio de transición entre lo que mencionaba Chris anteriormente del comercio y la vivienda de los barrios del sur, extendiéndolo un poco ya o conectándolo con lo que es la T24 y el proyecto en sí. Y luego también consideramos que podría ser una buena opción depurar, si quieres se vuelve la otra, depurar un poco los programas para que esto lo va a explicar Debbie más adelante sobre los programas para que no estén todos tan saturados, por decirlo así, dentro de un mismo espacio. Ahora sí, si quiere, paso a la siguiente. Y luego tener la Torre Universal o la Torre Microsoft como un precedente de las tendencias de cambio de la zona por medio de la nueva proyección inmobiliaria que se va a generar dentro del proyecto. Estos son algunos de los ejemplos de lo que se tiene de proyección de las actividades que se van a generar en la zona, más o menos para tener una visión de lo que se puede generar. Y en la diapositiva que sigue es nuestro mapa de propuesta, que esa sería la parte de conclusión de lo que sería el análisis económico con respecto a la zonificación comercial. Perfecto. Luego viene el análisis sobre la oferta de vivienda vertical actual, que lo primero que yo hice fue nada más registrar y puntualizar los proyectos, al menos todos los que pude recordar y encontrar, y que son relativamente nuevos, al menos de la última década, en la zona alrededor, comenzando desde Paseo Colón hasta Sabana Norte y lo que está por Nunciatura, y esa Torre Romoser, que sería lo más lejos que nos da el mapa para no irnos muy, muy lejos. Entre los proyectos que que decidimos analizar más profundamente, si quieres, sigue la siguiente, porfis. Van a ser 3 proyectos nada más, que son Núcleo Sabana, que se encuentra en anteproyecto, Iconia, que se encuentra en construcción, y Condominio 630, que ya está construido desde hace varios años y está en la cercanía inmediata del proyecto. Lo que vamos a analizar es la cantidad de tipologías habitacionales, la diversidad de usos como de actividades económicas y las amenidades que tiene cada uno. Siguiente. Acá entonces en una tabla comparativa están los 3 proyectos con la cantidad de apartamentos. Núcleo Sabana se va a componer de varias torres, entonces tomaría en cuenta solo la primera que se ha hecho más publicidad. El condominio 630 tiene 228 apartamentos, Núcleo Sabana 357 en la primera torre, y Iconia también se compone de 2 etapas, y en la torre A hay 147 apartamentos.
Dentro de las amenidades, lo más frecuente es piscina, gimnasio, terrazas para yoga o deporte al aire libre, lounge, también juegos para niños y áreas verdes. Como se puede notar, así sin profundizar demasiado, Núcleo Sabana es el que tiene más amenidades, tiene una gran cantidad de amenidades y además también tiene un área comercial, es como toda una ciudad, si ya lo han podido ver. Y por último, analizamos o listamos la mezcla de usos que tiene cada proyecto. Entonces, Núcleo Sabana es el que tiene más usos porque son varios edificios y tiene habitacional comercial y oficinas. Condominio 630, solo habitacional comercial. También consultorios, pero pienso que entra dentro de comercial. Y Iconia solamente tiene uso habitacional. Regresando al artículo del financiero de por qué los complejos de uso mixto cada vez son más comunes en Costa Rica, mencionan que un proyecto exitoso de uso mixto es como una ciudad, como una mini ciudad planificada donde las personas pueden contar con un gran área peatonal, espacios abiertos y la ventaja de sentirse seguros. Además, estos proyectos deben incluir espacios para trabajar, estudiar, comprar, entretenerse, hacer ejercicio, vivir y socializar, todo alrededor de amplias áreas verdes. Y otro tema muy importante que queremos mencionar y tal vez que pueda ser un criterio a la hora de distribuir usos dentro del proyecto y a la hora de determinar las tipologías habitacionales es el acceso a créditos de vivienda también de clase media, porque queremos hacer un proyecto inclusivo, aunque sea de una manera parcial, y es súper importante mencionar este programa integral de financiamiento de vivienda para familias de ingresos medios, que es un plan que se declaró de interés público el año pasado. Es como trabajado por la primera dama, Claudia Dobles, y beneficiaría a familias con ingresos desde los 800,000 al 1.600,000, con créditos de 35.9 a 58.6 millones de colones. Esto nos podría asentar un criterio para metraje cuadrado, por ejemplo, y amenidades de proyecto. Una observación al grupo. Llevamos 1 hora y 7 minutos. Tal vez sintetizamos un poco o pasamos algunas cosas con un poquito más de rapidez para ir concluyendo, porque sí, se nos está haciendo largo. Entonces, para ustedes mismos, bueno, esto es importante como experiencia porque, bueno, evidentemente, a la hora de hacer la presentación hay que ser mucho más sintético, ¿verdad? Pero ahorita tenemos un poquito más de tiempo, pero no tanto. Entonces, como para que ustedes ya vean el reloj y vayan midiendo lo que van a ir concluyendo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, yo voy a cerrar entonces más rápido. La siguiente diapositiva es la propuesta de tándem y la que sigue es la propuesta de tándem filtrando los puntos que solamente tienen uso habitacional para encontrar un FODA y pues tomar una posición al respecto, hacer alguna modificación de ser necesario. La hipótesis es que 4 puntos tienen uso habitacional, tal vez puede ser mejor condensarlo en 2 puntos y que este proyecto tenga más amenidades y también cuente con más áreas verdes y también se le dé una mayor identidad al proyecto. Eso sería. ¿Ya terminaron? ¿Qué sigue ahí? Que si terminaron. Sí, pero, bueno, yo sí, pero no estoy segura qué es lo que sigue ahí después.
Estado de infraestructura. Me parece que ya eso se No. repite. No, eso es borrador. Es que Eso fue sí, quedó. esto todavía son todavía en borrador, entonces hay cosas ahí que no. Ah, bueno, entonces ya terminamos. Bueno, de acuerdo, está bien, no era para apurarla tanto, pero bueno, sí, ya solo queda poquito tiempo. Bueno, yo lo que quisiera, bueno, Casi resaltar. no me acuerdo, pero el man especificó, dijo que Jamber se había Alguien tiene el micrófono abierto, el chiquillos. proyecto y no tenían Jordan, Mariela, Frank, Adriana. Bueno, lo que quiero, bueno, decir rápidamente, bueno, es bueno, que entiendo bien la estructura de ustedes hasta cierto punto. Lo que vienen haciendo es bueno, evidentemente el levantamiento de la información y el diagnóstico en los diferentes temas que ustedes están tratando como 5 temas alrededor de los 4 ejes social, económico y ambiental, es lo que yo entiendo. Sería bueno para ir entendiendo mejor que a esos temas, al tema 1, que le refieran de qué se trata para uno tener la lectura inmediata. Yo veo y lo apunté, el tema 1 es ambiental, el 2 movilidad, 3, pero necesité apuntarlos para después, a la referencia que hacían ustedes al 1, 2 y 3, lo asociaba rápidamente. Entonces, probablemente haya en eso que no es ser repetitivo, pero sí aclarando sobre qué tema. Ahora, en los mapeos hay una serie de mapas en cada uno de los temas. Me perdí un poco porque en el tema 4, hablando del manejo de fluviales, aparece el mapa 6. Y bueno, sí, el mapa 6 se refiere a eso, pero tal vez los mapas deban tener la coincidencia. Yo estoy un poco hablando sobre la estructuración, no tanto sobre el contenido, pero ese mapa 6 para mí debería tener como designado mapa 4, me explico, al tema 4, que es manejo de fluviales. Y bueno, al llegar al tema 5, que es comercio y vivienda, ahí nos extendemos bastante más, ¿verdad? En todo lo que es la información, que fue lo que vimos rapidísimo, ahora al final, y es lo que va a desencadenar más adelante como grupo la parte de los proyectos, me imagino yo. Ya vendrá un mapa propositivo de parte de ustedes con base en toda esta información de levantamiento de pronóstico y diagnóstico que vinieron haciendo, ¿verdad? Importante, para ir terminando, yo darle la palabra a Rudy, es que ustedes tengan la capacidad de síntesis. Es muy importante que ustedes practiquen la presentación, que puede llevar esta gran cantidad de información. Evidentemente, es un documento que contiene mucha información, que puede ordenarse un poquito mejor. Evidentemente, estamos en un proceso de ordenar esa información. Y es fundamental que hagan un ensayo ustedes de cómo lo van a presentar, cómo lo van a sintetizar, para que podamos hacer una presentación en donde evidentemente entendemos todos los contenidos, cómo llegan ustedes a una propuesta de plan maestro y una propuesta de proyectos arquitectónicos posibles, de acuerdo a todo este análisis que hemos hecho, pero que lo logremos de una manera sintética y de una manera muy clara, muy fluida. No tienen que hablar todos, pueden escoger 2 o 3 o 3 o 4 personas que logren que tengan esa capacidad de poder transmitir más sintéticamente los contenidos. Pero bueno, en general pues hay un avance interesante en lo que ustedes vienen haciendo. Le doy la palabra a Rudy. Sé que Rudy va a entrar un poquito más en los contenidos. Y le dejo esa parte a él que aporte en eso. Si querés, Rudy, te doy la palabra. Ok. Bueno, tengo algunas consideraciones que son más bien de generales, en la misma línea que Carol ha mencionado. Creo que ustedes tienen muy buen material y creo que deberían, evidentemente están construyendo esa fase. En este momento estamos muy claros que están todavía afinando elementos y están
discutiendo algunos puntos de vista, pero hay algunos indicios de información como la que ustedes están provocando que gráficamente se vuelven mucho más sugestivas. Al principio de la presentación hubo un exceso de descripción en una diapositiva. Si no me falla la memoria, creo que se gastaron más de 5 minutos y no la cambiaron. Eso implica que ocupan para ese tipo de información, información gráfica de respaldo para poder sostener la atención del grupo que está escuchando, y por otro lado, para hacer más profundo los análisis que están haciendo. Porque en el momento en que se vuelve casi que una lectura literal de la filmina y estamos entendiendo la trascendencia de lo que están diciendo, ya después de 2 minutos, de 1 minuto sobre la misma diapositiva, difícilmente vamos a poder retener qué es lo que dijeron antes y la relación que tiene con las partes nuevas. Entonces es una sugerencia que tiene que ver con la importancia de fondo, porque tiene que ver con la importancia de lo que están analizando, y de forma por el proceso en que lo están haciendo. Algunos de los mapas, acuérdense que tienen que tener, si ustedes tienen que tener aquí algún tipo de visión en el sentido de que una cosa es hacer la presentación y otra cosa es hacer el documento. Para el documento, la información que está en la presentación no necesariamente es la misma, hay que editarla y hay que presentarla distinto. Muchos de los mapas, a pesar de que están explicando de qué se trata, sería importante acompañarla de una simbología, y algunas de las fotografías que mostraron están simplemente pegadas a las fotos, pero no tienen un análisis de la trascendencia que podrían tener, o un análisis con algunas líneas o alguna sobreposición. Eso se puede hacer de distintas maneras. Entiendo, vuelvo a insistir, estamos en ese proceso. Vi algunos elementos interesantes que podrían ser mucho más oportunos de aprovechar. Luego, hay un tema principal que tienen que determinar, y ahí si pueden tomar nota, creo que es importante para que no se les olvide esto que les vamos a advertir. Ustedes tienen que determinar del diagnóstico que hagan, como al final, como un cierre, donde determinen cuáles fueron los principales problemas desde el punto de vista de análisis urbano que encontraron en el plan maestro. Básicamente, ustedes están utilizando la técnica del FODA y eso está bien, pero ahí también en la parte de pronóstico pueden llegarle de distintas maneras si tienen información para hacerlo. Me refiero en que hay una pregunta que es justamente cuáles son los principales problemas o el principal problema que tiene el plan maestro propuesto. Sobre eso, ¿qué es lo que propone el plan maestro? Una vez que identifica, estamos hablando del de tándem, ¿verdad? No el de ustedes. ¿Qué es lo que identifica ese estudio para mejorar las condiciones de esa problemática? Después deberíamos definir cuáles son las estrategias que se utilizan y posteriormente cuáles son los modelos y los principios de implementación que empiezan a establecerse a partir de ahí. Eso los va a llevar después a hacer una formulación de la propuesta correctiva o propositiva que vayan a hacer de las distintas áreas que están teniendo. Incluso en las presentaciones que ustedes tienen, ya empiezan a intervenir en algunas partes, pero están quedándose en la descripción meramente. La pregunta es cómo Tandem lo resolvió, y si no lo resolvió, hay que evidenciarlo y que no lo tomaron en cuenta, y que ustedes sí lo van a tomar en cuenta y tienen que decir cómo lo van a hacer y cómo lo van a proponer. Por ejemplo, cuando hablan de las zonas de inseguridad, evidentemente ya tienen la solución. Cuando hablan de los sistemas pluviales, ya también lo están implementando. Pero no se adelanten estrictamente a definir esos elementos, porque si no, al final les está costando cerrar para poder definir eso. Ahora, acuérdense que también tienen que determinar un análisis sobre las edificaciones que se están proponiendo, sobre esos 9 edificios, y determinar, al igual que hicieron en el proceso, si esas edificaciones y los conceptos que las llevan a mantenerlas son totalmente válidos para los próximos 50 años. Esto que ya lo habíamos hablado, creo, en la revisión anterior. Pero sí debe ser importante
ver la trascendencia que tiene ese proyecto y su vigencia dentro del contexto en el cual se va a incorporar. Hay algunas cosas que tienen algunos desbalances en términos de conjunto urbano que, que todavía a veces a mí me cuesta entender de la propuesta de Tandem explícitamente, pero ese es mi punto de vista. Lo que ustedes tienen que evidenciar es si tienen también algún criterio similar, establecer cómo es que se dio y cuáles son esas condiciones que se dan. La parte de sobreposición de mapas, como me lo adelantaron en la revisión anterior con algún tipo de película, creo que se vuelve también muy importante. Aquí todos estamos haciendo una experimentación a través de este medio virtual y creo que si ustedes pueden hacer, digamos, la incursión a través de grabar cierta parte de la presentación y ponerla a rodar como parte de los hallazgos, pueden ser perfectamente, porque no solamente van a controlar el resumen, sino que también van a controlar los contenidos, pero gráficamente tiene que estar muy bien integrado y tiene que haber una secuencia de análisis en el cual podamos entender cómo es que retornan de una condición a otra. Uno en el PowerPoint, las imágenes son fijas. Podríamos pensar en algún tipo de animación que también el PowerPoint limitadamente propone, pero se puede hacer. Pero el problema es que si hacen un video, tomen en consideración que el video está en función de que eventualmente si requieren retroceder por cualquier razón, entonces todo lo que pongamos puede ser interesante, pero también exploren un poco las herramientas que están trabajando para ver si incluso pueden hacer esta síntesis que se les está considerando. Si me permiten, voy a rápidamente a compartirles, Carol, voy a compartirles el documento de Carlos. Carlos. Creo que tiene el micrófono desactivado. Sí, ¿Quién, yo o bien. ella? De acuerdo, Carlos. Ok. Bueno, segundo, a ver acá. Profe, una consulta. ¿No está siendo grabada la clase? Sí, está siendo grabada. Sí. Voy a mostrarles esto primero. ¿Lo están observando? Sí. Sí. Ok, bueno, esos son los alcances de esta entrega. Ustedes están haciendo una formulación, de la visión estratégica del plan maestro. Van a construir escenarios prospectivos, van a establecer intervenciones. Estaríamos hablando de modelos de implementación que podrían darse, pueden respetar los que tiene el estudio o lo están ampliando como lo están considerando. Y luego de eso hay una formulación del conjunto urbano y la definición de los proyectos arquitectónicos y la pertinencia de estos. Eso nos lleva, un segundo. Creo que no me está dando chance de poder compartir la otra. Deme un segundo. Ahí que están viendo, disculpen. Estamos viendo un PDF. Un PDF, ok. Bueno, este es el documento que se va a subir a Metix, en el cual se están estableciendo los criterios de evaluación. Están referidos evidentemente al objetivo general y los objetivos específicos que esta investigación y este proyecto tiene de un inicio. En azul lo que hicimos fue resaltar los elementos que consideramos que se aproximan y tienen injerencia o tienen relación con una investigación inicial que estamos trabajando a nivel de grupos. Entonces ahí bueno, es un detalle que no vamos a entrar a ese nivel. Este es el diagrama que anteriormente les presentamos y estos son los criterios de evaluación. Vamos a revisar el manejo conceptual y crítico del plan maestro. Esta entrega tiene un 15% y las vamos a determinar en ese sentido. Después la evaluación, un segundo.
Problema de mascotas. Pero no se escucha tanto, profe. Ok. Sí, el otro tipo es la evaluación y análisis del contexto urbano, que sería un 5%, y los aspectos metodológicos, instrumentos que están utilizando, se los valoraríamos con un 2.5%, y la propuesta de intervención y análisis de las edificaciones y la valoración del programa arquitectónico, ya sea adaptándolo, aplicándolo, con respecto a cada nivel, correspondería a un 5%. Entonces, esto es muy importante de considerar, pero eso en el contexto que tenemos con respecto a estos alcances. Eh, Posteriormente, lo que se está planteando son los contenidos de la entrega. Judy, perdón, hay que Sí, bajar, no sé si puedes bajar el documento, porque no, yo por lo menos me quedé pegada en la pantalla, ok, en la primera hoja. sí, un segundo. Denme un segundo, por favor, ya casi regreso a ver si puedo sacar el perro, un segundito. Mientras tanto, yo voy a compartirles este documento, se los vamos a subir a Metix. ¿Me escuchan? Sí. 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 Sí, se le escucha. Este documento se los vamos a subir a Metix, ya está revisado. Bueno, lo que queríamos era verlo un poquito con ustedes, darle una lectura rápida con ustedes, pero lo van a tener en Netflix ahora más tarde. De todas maneras, lo voy a compartir en los grupos con ustedes por WhatsApp también. No es oficial, pero ya tendrían ustedes desde ya el documento para bajarlo en sus computadoras. Va a quedar en Netflix también para que quede oficializado, pero se los mando también por esta vía porque, bueno, es más rápido y expedito. Entonces se los mando ahorita dentro de un ratito. Vamos a esperar a Rudy para terminar de... No, ya estamos acá. Bueno, continuando con el tema, se va a evaluar el manejo conceptual y crítico del plan maestro, como hablamos. Ahí se va a establecer, bueno, ahí establecemos cuál es el problema de estudio, cuál es la explicación que ustedes hacen a través de los acontecimientos que ha generado esa afectación y los criterios de afectación que tiene esa zona. Evidentemente, después vamos a valorar la estructura de marco teórico sobre el cual se valida esa posición sobre respecto a esta intervención. Y aquí es muy importante establecer esto como referencia, porque siempre tenemos que tener alguna base o una posición teórico-conceptual sobre lo que sobre lo que estamos revisando o analizando. No es una posición personal, sino que debería establecerse en base a una posición que nos permita, a partir de este enfoque, poder determinar algunas referencias o algún punto de partida. Los objetivos de la investigación, bueno, están debidamente planteados y que eso sería redundar porque creo que ya los vimos anteriormente. Y después estaríamos hablando de los objetivos propositivos en relación a las intervenciones y los elementos que ustedes consideran que van a proponer, que van a realizar y cuáles son los elementos que están para diferenciar los objetivos anteriores. Por otro lado, bueno, así sucesivamente hablamos del análisis del contexto urbano, el diagnóstico que han venido desarrollando y la forma en que se va a poder presentar y se va a analizar, que es lo que hemos reiterado anteriormente, una síntesis de resultados y la forma en que se presentan esos resultados. Aquí ustedes tienen toda la libertad de poder definir cómo hacer esas síntesis en las distintas áreas. Si están trabajando con ejes, si están trabajando con algunos lineamientos o están trabajando con algunos componentes, debería empezar a trabajarse sobre estas áreas y cómo
cómo se muestran esos resultados, digamos, por distintos medios, que es básicamente lo que se estaría planteando. Y después una visión prospectiva, en el cual veamos tendencias, veamos escenarios y veamos también cómo podría modificarse el plan existente con respecto a la propuesta de ustedes. Porque hemos venido viendo los dos en uno. Entonces sí valdría la pena que como parte de la parte de pronóstico, veamos qué era lo que había antes y qué es lo que hay ahora y cuáles serían eventualmente esas variaciones y en dónde radican las variaciones primarias con respecto a variaciones secundarias o de acompañamiento. Eso es muy importante que lo podamos diferenciar. Los otros elementos que estaríamos viendo son los aspectos metodológicos, básicamente cuáles son los elementos que están utilizando, ya es más que evidente lo que han venido trabajando, pero sí es importante que de alguna forma uno lo va a ver en la presentación, pero si ustedes pueden hacer una síntesis de cuál es ese proceso y cómo lo están llevando para llegar de un caso a otro, no lo describan, sino lo que tienen que hacer es cuáles son los principios con que lo están definiendo y cuál es la estrategia con que lo hacen. O sea, no se trata de hacer un grafiquito de cuál es la estructura metodológica como si fuera una tesis, ¿no? En este caso es algo más dinámico que nos ponga claramente en evidencia cómo ustedes van aproximándose en distintas escalas, en distintas condiciones, trabajando por zonas, trabajando por componentes, hasta llegar a una propuesta que se logra con un método de aproximación y cómo han venido trabajándolo. Después, en la propuesta de intervención, es evidente que tiene que tener claridad sobre lo que el plan plantea y cómo ustedes sobre el mismo podrían plantearse una misión y una visión al respecto. Y los distintos escenarios que serían elementos que podrían ser como tesis, como hipótesis de eventuales modificaciones que podrían empezar a surgir a partir de las intervenciones que ustedes consideran que puedan empezar a darse. Las estrategias de implementación en la misma línea, evidentemente sobre las áreas que ya estamos tocando, que es lo económico, social y físico, y finalmente toda la parte que tiene que ver con la parte de ocupación, con las actividades de comercio, servicios, en fin, con todo ese tipo de elementos que componen el plan original y la relación con que ustedes los empiezan a implementar. Después hay algunas observaciones que se están haciendo sobre la forma de la exposición. Hay una cosa muy importante. Vamos a darle máximo 50 minutos, mínimo 40 minutos. O sea, puede ser menos de 40 perfectamente si lo logran. Y después vamos a tener un espacio para poder hacer una discusión que interesa para los dos. Y finalmente, esto habrá que subir la información a una carpeta que se va a hacer para cada grupo en mediación para que todos los elementos anexos y todo el proceso que se crea pertinente para tenerlo en el respaldo se incorporen. Básicamente eso es lo que se ha preparado. Este trabajo lo estuvimos discutiendo el equipo de profesores hoy antes de plantearse y va a ser el mismo para las otras opciones de los otros grupos de 6, 7, 8. Bueno, creo que con esto podríamos dejar que ustedes lo vean en detalle y si hay alguna consulta la podríamos ver el viernes o eventualmente el lunes. Perfecto. De acuerdo. Ok, bueno, entonces suelto la pantalla y no sé si tienen algún comentario o alguna consulta adicional a lo que les hemos presentado o hemos visto. Bueno, si no hay nada por el momento, lo que hacemos es descansar 15 minutos, si gustan, y volvemos con el grupo número 4. Yo tengo en el reloj
las 4:35. 4:35. Ajá. Volvemos a las 4:50. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que voy a hacer es finalizar la reunión y les vuelvo a mandar una invitación para las 4:50. Está bien, profe. Ok. Perfecto. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, listo. No hace falta, Carol, si el otro grupo está aquí. Lo dejo ahí. Yo creo que aquí hay personas de los dos grupos, me parece. No, todos están. Podemos seguir. Si no quieren descansar, seguimos. No, me refiero a que no hagas una reunión nueva, sino que pongamos en mute todos los micrófonos y regresamos a la hora que decís. Bueno, regresemos entonces a las 4:50, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Listo. Ok. Algunos de tándem, otros que creemos o llegamos a ese punto de que nos parece importante incorporarlos también. La siguiente. Luego, para finalizar, generamos un pronóstico, perdón, no lo dije antes, iniciamos con un espacio descriptivo y ahora en esta otra seguimos con el espacio creativo, que es generar el pronóstico y crear nuestras propias conclusiones, además de llegar a un balance con lo de tándem. Y finalizar con una síntesis o conclusión, con una síntesis o conclusiones de cuáles proyectos creemos que serían validados en los escenarios, validando en el escenario, y cuáles serían los que elegiríamos y cuáles propondríamos. Siguiente. Entonces aquí estamos con el primer punto, que es el resumen ejecutivo y la visión estratégica. Mi compañero le dice los objetivos. Bueno, para ello, nuestro objetivo general, como lo definieron ustedes, que serían los alcances, es el definir el plan maestro de intervención estratégica a partir del diagnóstico del sitio. Esto basándonos en el grupo tándem y la depuración de información obtenida de fuentes externas. Y los objetivos específicos, como los pueden ver ahí, primero una primera parte de diagnóstico, el segundo objetivo, un pronóstico de las condiciones actuales para generar escenarios, que es lo que nos estaban pidiendo, y el objetivo específico 3, que sería validar la posición de los programas planteados. Entonces, en este caso sería la validación de los escenarios y las propuestas que tenemos para ello. Perdón. Después, continuando con la metodología, lo que ya iniciamos o lo que generamos es la introducción al proyecto, que fue el primer encuentro que realizamos con la primera visita. Esto fuimos con 3 visiones, sería la perceptual, la espacial y la psicológica, o sea, ir como visitante con ese pensamiento de visitante para poder analizar la zona de una manera introductoria. Esta introducción nos llevó a esta retroalimentación que pudimos generar después entre el proceso que es el proceso perceptual que obtuvimos en la visita y después unirlo, retroalimentarnos con el plan maestro transversal 24 del grupo tándem. Esta retroalimentación nos lleva a 3 puntos, como ven abajo. Es la generación de información complementaria, que es la que creemos que es escasa. La construcción de lineamientos, los actuales, que son los que genera tándem, y los requeridos, que son los que pensamos que deberían ser parte. Y con toda esta información, lo que haríamos sería comparar, confrontar y complementarla. Ya después llegamos al punto de que es la visión estratégica, que es en el punto en que nos encontramos en estos momentos, que es la delimitación del plan maestro transversal 24 del grupo tándem, y esto generando el resumen ejecutivo y al mismo tiempo generando nosotros información, y entonces de esta manera decodificamos la información y la delimitamos de una manera en que nos sirva para poder generar este análisis. Este análisis lo dividimos en los lineamientos que creamos. Sería entorno urbano, movilidad, económico-financiero, entorno social y ambiental, metiéndole o uniendo
sí, ingresándole, sería el económico-financiero y el social como parte importante del análisis y saliendo de la información que necesitamos para la validación de algunos otros proyectos. Ya después, más adelante, tenemos que entrar con el pronóstico y la síntesis, pero no hemos llegado a ese punto de discusión porque estamos en el punto de análisis, de encontrando la información necesaria para llegar a ese punto. Esto que está acá es nada más como bueno, la metodología que plantea Tandem, en realidad es un resumen de la metodología que plantea, los alcances que requieren según cada lineamiento que ellos proyectan y